con nuestro Padre Celestial. Y bueno, en el día de hoy, este es el mensaje, vamos a dividirlo en dos. Hoy vamos a hablar, hay dos casas que nos enseñan muchos de estos principios o de lo que Dios quiere enseñarnos sobre esto. Y uno es la casa de Abinadab, que es la que vamos a hablar en el día de hoy, y la de Obed-Edom, que vamos a hablar el próximo domingo. Pero bueno, para introducir, como yo siempre hago, para conectar la temática de hoy, quiero recordarles que venimos hablando de que la presencia de Dios no es como un estado místico donde nos elevamos y estamos inconscientes y perdemos la realidad y todas estas cosas, sino todo lo contrario. La Biblia nos muestra que en la presencia de Dios es con los ojos puestos en Él, pero los pies sobre la tierra. Andamos sobre la tierra llenos de Él. De lo que es su plenitud en nosotros, ¿cierto? En nuestro corazón. La Biblia nos enseña o nos mostró en el Antiguo Testamento cómo Él descendía sobre un tabernáculo, sobre un arca, y eso para hablar de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros ahora somos esa arca, somos ese tabernáculo donde la presencia de Dios ha descendido para estar en nuestro corazón y poder dirigirnos y transformarnos a la imagen y semejanza del Señor. Veíamos también en domingos anteriores, comenzando esta serie, que desde principio hasta Génesis, de principio, o sea, Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un Dios que quiere tener una intimidad, una relación con nosotros. Dios nos diseñó para tener intimidad, para relacionarse con sus hijos, ¿cierto? Nosotros somos su creación, no para ponerla ahí. Él nos la puso ahí y Él mirarnos desde lejos. No, Él quería relacionarse con su creación, y es precisamente el ser humano, nosotros que nos hemos distanciado a través del pecado, hemos puesto una distancia o una barrera entre nosotros y Dios. Pero precisamente a través de Jesús, Él vino a restablecer esa comunión, esa intimidad con el Padre. Veíamos y aprendíamos de Moisés, ¿cierto? Cómo Moisés encontró o nos enseñó de cómo tener comunión con Dios, de apartar un lugar y enseñarle a todo el pueblo que sacaba un espacio, sacaba un tiempo para tener relación con Dios. Y cómo su relación con Dios lo transformó y le dio sabiduría para poder liderar y pastorear esa iglesia, entre comillas, esa asamblea, esa con más de 5 millones de personas que él estaba liderando, y bueno, a través del desierto y todo eso hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, en una de esas partes de esa historia de Moisés nos cuenta la Biblia cómo Dios le habla de que crear un arca que simbolizaría la presencia de Dios, y cómo ahí dentro de ese cajón que era el arca estaban tres cosas, ¿se acuerdan? La ley o las tablas de la ley, estaba el maná y estaba también la vara de Aarón que reverdeció, ¿cierto? Y eso nos habla no solo del maná que nos dice que cayó del cielo, que es Jesús, pero también nos habla de esa obra regeneradora que estaba en la vara de Aarón, ¿cierto? Cómo floreció en poco tiempo, y así es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también nos habla precisamente de la ley, de la palabra de Dios que debe estar en nuestro corazón y que nos da dirección, ¿cierto? Cuando están esas tres cosas, la plenitud del Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos da más revelación a medida que la palabra, el Señor y la transformación de Él continúan, o se crea como un ciclo de transformación. Viene más presencia de Dios, más revelación de Dios, porque al principio cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, todo no se te revela. Como los niños, es algo que va progresivamente. Mientras más te vas alimentando de la palabra de Dios, mientras más vas conociendo de Jesús, mientras más sigue la obra regeneradora en tu vida, más viene, y tú te vas llenando y vas creciendo espiritualmente. También hablábamos de que el arca, que era la presencia de Dios, como Dios dirigió a Moisés para que estableciera un lugar específico donde iba a estar el arca, ¿cierto? Lo que se llamó el tabernáculo, ¿cierto? Cómo estaba dividido, cómo eran construidos, las paredes, cómo eran, todo eso Dios dio especificaciones para que estuviera el arca. Pero ¿qué ocurrió? Vimos también
que el arca, hubo un momento en que se olvidaron de eso y el arca pasó a ser algo que quedó archivado allá y cuando, estamos perdiendo las batallas, entonces se acordaron del arca y lo trajeron, pero como ya para ellos no era importante, ya no ocupaba un lugar en sus familias, en sus vidas, entonces volvieron a perder y esta vez peor, la derrota fue mayor, ¿cierto? Porque aunque tenían el arca al lado, no lo seguían. Y la última pérdida que tuvieron con los filisteos fue todavía más grave porque el arca se convirtió en un botín de guerra para los filisteos. Se lo llevaron para el templo de Dagón y lo pusieron al lado de Dagón. Y se acuerdan que les estuvimos explicando que Dagón era una deidad filistea que tenía una parte de pez y la otra parte de hombre, ¿cierto? En algunos retratos que mostramos, en algunos casos es esta parte de hombre y la otra parte del cuerpo era de un pez. Y en otras, sobre todo que sobre unas novelas que salieron en el siglo pasado, era al revés, ¿cierto? Cuerpo de hombre y la cabeza de un pez. Y bueno, todos unos mitos que resurgieron ahí, todas unas historias, y por eso Dagón en el último tiempo como que tomó importancia en la literatura y en el concepto de mucha gente, y en el mundo de las tinieblas volvió a hablarse de esos temas. Pero la Biblia nos cuenta que al lado de Dagón estaba el arca y cómo la primera vez cayó esa imagen de Dagón, ¿cierto? Esa imagen bueno, la primera vez no pasó nada, pero la segunda vez cuando cayó, como dicen por ahí, quedó enmigajado las manos y la cabeza. Y yo les decía que las manos en la Biblia nos hablan de las obras, ¿cierto? En la cabeza, bueno, todo lo que rige, todo lo que es dirección, todo lo que tiene autoridad. En pocas palabras, delante de Dios, todo lo que son las obras de las tinieblas y todo lo que es la cabeza, la autoridad que tienen las tinieblas, se desmenuza. Pierde poder, pierde autoridad. Y he venido repitiéndole que por eso yo siempre le digo a la gente cuando sienten algo raro en sus casas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Levantar presencia. Y eso quiere decir adoración, adorar al Señor, poner música. Y no solo ponerla ahí para que se oiga chévere, sino pones música y comienzas tú a adorar al Señor. Mientras la presencia de Dios esté en tu corazón, va a pasar lo que pasó con Dagón, con los demonios, con las maldiciones, con la brujería, con cualquier cosa que te quieran echar, va a pasar lo mismo que pasó con Dagón. Las obras, todo lo que ellos habían tramado queda sin poder y toda la autoridad que tenían sobre tu casa se va a desvanecer. Yo nunca he tenido temor de que nuestra iglesia funcione en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos y cuando nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios, las tinieblas se tienen que ir, las maldiciones se tienen que cortar, las cadenas se tienen que romper, todos los demonios tienen que huir delante de la presencia de Dios. El problema es cuando la presencia de Dios no está. Esos lugares siguen siendo territorios de Dagón y de todos sus demonios y de todo ese poco de figuras y de maldiciones y de brujería. Entonces yo les he hecho mucho énfasis en cuanto a eso. Ahora, como no estaba la presencia, o sea, estaba el arca ahí, pero no estaba en el corazón de ellos, ¿qué ocurrió? Menospreciaron el arca fue robada, como yo les venía diciendo, y cuando estuvo en territorio de los filisteos comenzaron a tener problemas, incluso una plaga de tumores, ¿cierto? Se comenzaron a llenar de tumores y algunos hasta murieron, dice la Escritura. Y eso es lo que pasa cuando llevan la presencia de Dios a lugares donde han sido dominados por las tinieblas. Los que tienen control, los que funcionan en eso, ellos tienen problemas, no tú, ellos tienen problemas. Entonces, ¿qué ocurrió? Estaban desesperados los que dirigían el culto a Dagón y todo este poco y vamos a deshacernos de la presencia de Dios, vamos a mandar el arca, vamos a devolverle eso a los judíos, a los israelitas, y devolvieron el arca. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel no estaba preparado para eso. Y ay, sí, qué bueno que nos van a devolver, pero no entendieron lo que Dios estaba incluso restituyéndoles a ellos. Y eso es lo que vamos a entrar en la mañana de hoy cuando hablamos la presencia en casa, porque la presencia de Dios llega a la casa de una familia. El micrófono para mi mamá. Okay. Y vamos a leer una porción, vamos a leer 1 Samuel capítulo 7, del versículo 1 al 2.
Samuel. Capítulo 7. Pero leemos desde el versículo 19, ¿no? Capítulo 6, versículo 19. Sí, sí. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Entonces, lo primero que yo veo cuando veo o leo esta porción, número uno, que el arca fue traída a Israel. ¿Por quiénes? Por la gente, los habitantes de Kiriat Jearim. Y ellos fueron los que se les ocurrió la brillante idea. Hombre, traigámoslo. ¿Y dónde la ponemos? Y una buena idea, ¿cuál fue? Bueno, vamos a llevarla a la casa de Abinadab. Como pueden ver aquí, Abinadab significa mi padre generoso o padre de nobleza. Yo digo acá, siendo como una interpretación de lo que está ahí, a los habitantes de Kiriat Jearim dijeron: hombre, ¿y dónde ponemos el arca? Hombre, vamos a ponerla en la casa de Abinadab. Ese man es buena gente, ese man es noble. Entonces, vamos a llevarla a la casa y además vamos a preparar al hijo mayor de ellos, Eleazar, para que cuide el arca. Ah, qué bueno, vamos a llevarla a la casa de Abinadab. Pero fíjese usted, hermano, número uno, la llevaron a un lugar que no era el que Dios había diseñado para que habitara el arca. ¿Se acuerda? El arca estaba, Dios se la dio o le dijo a Moisés que el arca debía estar ¿dónde? En el tabernáculo, ¿cierto? Un lugar que tenía varias divisiones, el lugar santísimo y el lugar santo, que tenía unas puertas, que tenía un velo, que tenía, incluso el velo era, ahí no se podía acercar, no podía pasar todo el mundo. Y fíjate lo que pasó con los habitantes estos de Bet-Semes. De curioso cogieron y abrieron, destaparon el arca y se murieron un pocotón de hombres por andar de curioso buscando y mirando donde no debían. Y eso era como algo irrespetuoso, ¿cierto? Cuando Dios les había dicho que incluso no se podían acercar todo el mundo ahí. Por eso se puso el velo, ¿cierto? Pero ellos no entendieron eso. Y vamos a ver qué es lo que hay. Y respetando lo que Dios había edificado. Toda la forma, incluso colocándolo en una casa de un hombre noble y bueno y todas esas cosas. Pero no era el lugar que Dios había dicho donde tenía que colocarse el arca, ¿cierto? Entonces, ahí vemos, y eso nos habla de nosotros. A veces nosotros somos el pueblo de Dios, somos cristianos, y a veces hacemos cosas con muy buena intención. Pero ¿qué ocurre? Eso no fue el diseño de Dios. Dios no diseñó alguna cosa, o esa no es la estrategia de Dios para eso. Y yo le digo, amado, muchas veces en mis 26 años como pastor, yo he visto, yo mismo lo he hecho, que he querido hacer cosas para Dios con muy buena intención. Pero no es lo que Dios ha diseñado, ni como Dios lo ha diseñado. Y como consecuencia de eso, yo veo que las cosas no prosperan, ¿cierto? Como pasó en el relato que estamos viendo, que ahí en la casa de Abinadab, el arca duró 20 años y no pasó nada. Y a veces uno se pregunta: ay, Señor, yo tengo aquí el arca, yo te estoy siguiendo y no pasa nada. Yo tengo aquí en mi casa el Salmo 51 abierto y no pasa nada.
Llevo tanto tiempo en el Señor y no pasa nada. Y es como si incluso tú me hubieras abandonado. Y hoy vamos a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Pero lo primero que ya nos muestra la Escritura es que el arca había sido llevada a un lugar donde no fue diseñada. Aunque tenían muy buenas intenciones, no era el lugar para colocarlo, ¿cierto? Y la otra cosa que vimos es que ¿por quién fue llevada? ¿Dónde fue diseñada la estrategia de donde se iba a poner el arca? Por los hombres de Kiriat Jearim, ¿cierto? Entonces, yo quiero decirte, amado, las cosas en Dios no es como a ti se te ocurren, no es como a mí se me ocurren, aunque lo haga con mucha nobleza, con muy buenas intenciones. Las cosas en Dios hay que hacerlas como Él dice que se hagan. Como una vez aprendí, le escuché a un pastor que me golpeó cuando él decía, justo y bueno no es lo que a todo el mundo le parece justo y bueno. Y no es una publicidad ahí al almacén. Justo y bueno es lo que a Dios le parece que es justo y bueno. O sea, la justicia de Dios es la que Él determina. Hombre, a mí no me parece que ese tipo, siendo tan malo, tan perverso, ahora y que en el último día que ya se iba a morir, ya porque se está ahogando el coronavirus, ahora y que se arrepintió y ahora y que va a ir al cielo. Eso no me parece justo. Yo que me he cuidado toda la vida, que me he portado bien. Eso es lo que a ti te parece que es o no es justo. Pero Dios determinó en su justicia que sí, que en el último momento se arrepintió y por eso tiene derecho a ir al cielo. Lógicamente no va a tener la misma corona, el mismo galardón que tú, que te has cuidado, que has servido, que has dado lo mejor durante toda tu vida. No va a tener la misma corona, no va a tener el mismo galardón, pero van a ir al mismo lugar porque él lo determinó. Ahora, ¿qué pasó en esos 20 años en que el arca permaneció en la casa de Abinadab? Y como decimos, nada pasó. O la Biblia nos dice que lo único que sintieron fue desolación. En esta versión dice al final del capítulo 7, versículo 2, dice, durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Muchas veces pasa eso, tú estás caminando en el Señor, yo siento como que Dios ni me oye, ni me para bola, ni Dios me... Sentimos eso. Pero vamos a ver ahora qué pasó. Y lo que continúa, bueno, lo que también nos dice la Escritura es que Abinadab había tenido 3 hijos, uno que se llamaba Usa, otro Ahío y otro Eleazar. Y esto es importante, no tanto en el día de hoy, pero en el próximo domingo cuando entremos a revisar cómo el arca llega a la casa de Obed-Edom, es importante saberlo. Entonces, Abinadab tenía 3 hijos, cuando llegó el arca a su casa, se cree, los estudiosos dicen que de seguro eran jovencitos, y los jovencitos estos crecieron viendo el arca ahí, y nada pasaba. Y había uno, Eleazar, que le encomendaron que lo cuidara, le quitaría el polvo y todo eso, pero aún quiero recordarte, el arca estaba primero en un lugar donde Dios no lo había llevado, donde no era el lugar para eso y en la forma en que Dios no había dicho que se llevara el arca a un lugar o a un espacio cualquiera que sea. Entonces, pero aún así Eleazar seguía cuidando del arca y fue creciendo con sus hermanos y viendo todo esto, y ellos como que le perdieron el miedo. Para ellos eso, el arca no era nada, como para mucha gente. Hay gente que crece en el Evangelio y yo he visto, toda la vida he estado bien en el Evangelio, y a mí me parece que eso no es nada. Por eso uno ve que hasta terminan jugando con el Evangelio. Desafortunadamente eso se ve también en los hijos, hijos de algunos líderes y pastores. Crecen dentro de la iglesia y a ellos no les parece nada. Hace más de 4 cosas que no deben hacer, desafortunadamente. Pero en ese ambiente en el que ya estaban acostumbrados, que no pasaba nada y todo eso, pasa algo, sucede algo en el versículo 3, en el capítulo 7. Vamos a ver qué sucede. Mi amor, por favor, me ayuda.
habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. Entonces, hasta este momento, ¿qué ocurre? Se levanta un líder ante ese estado, ese status quo, por decirlo de alguna manera. Se levanta un líder, Samuel. ¿Dónde está Samuel? Está por ahí. Entonces se levanta Samuel y comienza a liderar para que todo cambiara. Incluso en el título de esta traducción dice: Samuel lleva a Israel nuevamente a la victoria. Ellos habían estado perdiendo con los filisteos, pero se levanta alguien. ¿Y cuál es hacia dónde apunta su liderazgo? Número 1, les dicen: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y las imágenes de Astarot y tomen la determinación de obedecerlo solo al Señor. Y esto, ¿por qué esta declaración? Número 1, porque aunque eran el pueblo de Dios, tenían ídolos. Y aunque era el pueblo de Dios, no obedecían a Dios. Y saben, amados, eso pasa a veces con nosotros los cristianos todavía. Nos decimos llamar cristianos, pero todavía tenemos ídolos. Como dice ella, adoramos a otros dioses, desafortunadamente. Y todavía más abajo, desobedecemos a Dios. Y yo quiero decirte algo, y esto no es una cosa nueva. En la historia de Israel, muchas veces, yo esta mañana me acordaba aquella escena cuando Jacob saca a su familia, ¿cierto? Cuando estaban con su suegro, el suegro que lo explotó y se aprovechó de él, y ellos salieron de ahí y iban para donde su hermano, el hermano que había dicho que lo iba a matar. Y se levanta Jacob con su familia y de pronto se detiene en un momento del camino y tiene que sacar los ídolos que una de sus esposas tenía debajo de la silla. O sea, el tema del pueblo de Dios que está viendo milagros y todas esas cosas, pero todavía guarda por ahí sus ídolos o sus dioses falsos, eso no es nuevo. Y todavía entre nosotros, amados, a veces estamos caminando del Señor y nos preguntamos y sentimos como el pueblo: no pasa nada, yo siento que todo es igual, 1 año, 2 años, y todo sigue igual. Pero se tiene que levantar un Samuel que nos diga: saquemos nuestros ídolos, dejemos a un lado los dioses. Y sabes una cosa, amado, como en este caso aquí que nos hablan de Astarot y los Baales, el tema de la idolatría con esos era porque todavía guardaban la costumbre o la creencia que la prosperidad, entonces eran dioses que tenían que ver con la fertilidad y con la provisión. Todavía creemos que la provisión, que la fertilidad, que ser bendecidos y todas esas cosas tienen que ver a veces con el trabajo, a veces con el dinero, bueno, y otras cosas más. Y entonces, como me decía una vez un pastor allá en República Dominicana, el que pone la plata a veces pone las condiciones. Entonces creemos que como el que pone la plata es fulano, entonces nosotros adoramos a ese Dios. Trabajo, negocio, no sé qué, todo eso. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque es que tengo que trabajar, no, que es que el negocio, es que nos olvidamos que nuestra provisión viene de Dios. Entonces andamos con otros dioses. O a veces es más importante un ídolo, son a veces esas cosas que ponemos en el lugar de Dios. A veces cuando ponemos un lado, voy a poner una cosa superflua, una cosa, un programa de televisión. Pastor, es que yo a esa hora que usted
que el servicio o a esa hora que te transmiten, que a esa hora es que pasan en sábado felices, por decir una cosa. A esa hora es que yo lavo el carro, a esa hora, ¿me entiendes? Ídolos que tenemos en nuestra vida, que son más importantes que el Señor. Y hasta que no quitemos ese ídolo de nuestra vida, hasta que no lo pongamos, porque o sea, ver un programa es pecado, no. Lavar el carro es pecado, no. Hacer deporte es pecado, no. Pero el problema es cuando lo ponemos. Trabajar es pecado, no. Tener un negocio es pecado, no. Pero cuando todas esas cosas las ponemos en el lugar de Dios, se convierten en ídolos. Se convierten en ídolos. Cuando no entendemos por qué estamos trabajando en un lugar, ¿cierto? A veces nuestro lugar de trabajo, voy a poner un ejemplo cualquiera, como en el caso mío como abogado. Cuando yo creo que ser abogado es más importante que ser cristiano, ahí hay un problema. Yo tengo que ir a las audiencias, el ejercicio profesional y nunca perder de vista que soy cristiano. Cuando hay algo que choca contra mis principios cristianos, espérate un momentico, y no tengo que darme la de, no, es que eso no es de Dios, no, nada, no, yo no voy en eso. En mis principios, yo no voy en eso. Ayer estaba en una reunión con otros abogados, estábamos asesorando a alguien y me impresionó un señor. Él dijo, discúlpenme, estaban pidiendo que hiciera algo y él dijo, discúlpenme, pero yo llevo 40 años en el ejercicio y mi nombre lo he mantenido incólume, para que por un malentendido yo vaya a poner en juego todo lo que he hecho en mi vida. Él no es cristiano, pero me impresionó el tipo correcto, ¿me entiendes? Porque querían que hiciera algo, un procedimiento, y él dijo, yo no lo hago, porque mi nombre ha sido por más de 40 años en el ejercicio. Y yo dije, Dios mío, ojalá los cristianos fuéramos así. Mi fe está por encima de cualquier cosa que me están ofreciendo, porque yo quiero agradar al Señor. ¿Ya me entiendes? Y en lo que tú hagas, en tu trabajo, en tus deportes, en todo, que la gente sepa que tu prioridad, que el centro de tu vida, que Dios está en primer lugar. Entonces, Samuel llama la atención sobre eso y esta gente se mueve, sacan sus ídolos, como dice ahí, y quemaron sus ídolos, bueno, se deshicieron de todo eso y comenzaron a obedecer a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Eso fue provisional, porque, bueno, usted sabe lo que continúa el relato, Dios les dio la victoria. No hubo otra razón para explicar esa victoria, sino era que Dios había metido su mano. Fue milagroso como ellos vencieron a los filisteos, pero después que pasa eso, entonces ahora nos encontramos en el capítulo 8. Léete, mi amor, de rapidez, del 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey y que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo que en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Amén. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Dios les da la victoria. Pero mira lo que nos relata ahora el capítulo 8. Resulta que habían comenzado a mirar a los otros pueblos y se dieron cuenta que los otros tenían reyes y que ellos no tenían reyes.
¿Y cuál es la petición del pueblo? Ponnos un rey como los otros. Y a veces ese es un pecado que muestra realmente lo que está en nuestro corazón. Que queremos ser como los demás. Queremos hacer las cosas que los otros hacen. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado con un propósito especial a nosotros. Entonces no te tiene que importar si los otros le va bien haciendo no sé qué cosa. Lo que a ti te debe importar es que tú estás haciendo lo que a Dios le agrada que tú hagas. ¿Me entiendes? Y eso no es nuevo también en el pueblo de Dios. Mira el salmista, dice la escritura, que sus pies casi resbalan, casi patinan, cuando él comenzó a mirar cómo prosperaban los otros. Pero llegó un momento en que él reaccionó porque se dio cuenta a dónde iban los otros y a dónde iba a ir él si seguía al Señor. Y eso debe ser, amado, una cosa que tú no puedes perder de vista. Sí, amados, que fulano esto, que eso no te debe importar. Lo importante es que tú estés enfocado en el Señor. Y yo te digo, amado, yo pudiera en mis fuerzas haberme dedicado o concentrado en mi carrera como abogado, pero Dios me llamó a mí a hacer otras cosas. Y no quiere decir que trabajar como o ejercer como abogado, tú lo puedes hacer también con buenos principios y todo eso. Yo conozco muchos abogados cristianos que son gente de bien y hacen bien su trabajo. ¿Me entiendes? Pero a mí el Señor no me llamó a estar allá. Tengo una amiga que es aspirante a estar en la corte y yo me siento orgulloso por lo que ella está haciendo, pero a mí no me llamó a eso. Ni tengo por qué sentirme mal cuando yo veo que mis otros compañeros prosperan y les va bien. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Pero yo tengo un rol dentro de la sociedad y es lo que estoy haciendo. Y es predicar al Señor, discipular, restaurar familia y todo eso. Dios me llamó a algo diferente, ¿cierto? No tengo por qué estar mirando lo que otros tienen. Incluso dentro del pueblo de Dios, a veces hay pastores. Y hay hermanos, hay pastor, ¿y por qué nosotros no tenemos como los otros que tienen un templo así? ¿Por qué los otros no hacen? Dios tiene un llamado y una dádiva para cada quien. Nosotros tenemos nuestro llamado y nuestro lugar. Y la forma en que Dios lo va a hacer con nosotros es diferente a la de los otros lugares. No, fíjate, no podemos ayudar a Dios. Y dos, no podemos estar deseando lo que otros tienen, porque nos desenfocamos. Nosotros tenemos que estar enfocados en el llamado que Dios nos ha hecho y como Dios nos ha llamado a nosotros. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Él ha preparado con anticipación obras para que andemos en ellas. Y lo que nos toca a nosotros es hacer ¿qué? Conocer lo que Dios ha preparado para nosotros. Y caminar en eso. Ahora, quiero decirte algo, amado. Dios en tu caminar te va a llevar a momentos en que tienes que escoger qué vas a decidir. Si agradar a Dios o agradar a los hombres. Si hacer las cosas como las hace todo el mundo o como las hace los hijos de Dios, como Dios quiere que tú las hagas. Y ese momento, amado, va a ser crucial en tu vida, porque ahí tú vas a saber realmente quién es la prioridad en tu vida. El mundo, la aceptación del mundo o Dios. Esta semana yo tuve que tomar dos decisiones, dos situaciones en las que me pasaron, y en una decisión fue el martes, y yo veía todo como que bloqueado, y yo, Señor, y orando para que Dios me mostrara qué decisión iba a tomar. Y en un momento, y Dios comenzó a mostrarme cosas y a mostrarme cosas. Y sabe una cosa, amado, hubo un momento en que Dios me dijo, detente. ¿Qué es lo que tú estás predicando? ¿Y qué es lo que hemos estado predicando? No solamente que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá delante de ti. Porque Moisés le había dicho, muéstrame el camino. Pero el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, ¿cierto? Y en ese momento estaba sin descanso y estaba perturbado porque no estaba dejando que la presencia de Dios me guiara.
Pero cuando yo me sacudí, yo dije, Señor, esta es la decisión que voy a tomar porque esto es lo que yo siento que tú me estás llevando, es lo que hay en mi corazón. Pero ¿sabe una cosa? Yo no sabía que lo que Dios me estaba mostrando tenía que ver con algo que iba a pasar el jueves. Porque a veces nosotros creemos que todo nos lo muestran todo clarito. En Dios no es así. El martes comenzaron a pasar cosas y yo dije, Dios mío, tú me lo estabas mostrando. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué estaba pasando eso? Porque lo que Dios me removió el jueves eran 2 ídolos que tenía ahí ocultos en mi corazón. Y yo me quedé, yo dije, Señor, con mi esposa y yo estábamos hablando y ese día yo decía, con Dios, ¿para qué vamos a pelear? Si ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que no te pongas a pelear con Dios. Fluye con Dios. En lo que Dios está queriendo dirigirte. Entonces, finalmente, termino este mensaje recordándote, número 1, no, por muy buenas intenciones que tengas, no la hagas a tu manera o a la manera de los otros. Hazlo a la manera de Dios. Número 2, que tu casa no sea como la de Abinadab, que aunque tenga la presencia de Dios, no pasa nada, porque hay ídolos, porque hay cosas que estorban y que no permiten que Dios se glorifique. Y número 3, no ponga los ojos en la cosa de Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.